¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Café Cinego. Yo soy Mónica Salmón y tengo un invitado especial, Daniel Salerno, profesor, psicoanalista, conferencista. Dani, bienvenido a Café Cinego. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, estoy muy bien. Qué bueno. Acá atravesando. Estoy muy bien en un país que no está nada bien. Cabe mencionar que estás en Argentina, estás en Buenos Aires. En Buenos Aires, en Argentina, sí, sí. Soy de acá y bueno, viví casi toda mi vida acá. Así que hoy, bueno, por varios días más, el país está muy conmocionado, bueno, por noticias que creo que ya saben y que por ahí es un poco el tema de De la charla. la muerte de Maradona. Están Sí. en luto nacional. O sea, Dani, o sea, eso es impresionante que un país se haya puesto en duelo nacional por 3 días. Coméntanos un poco acerca de este fenómeno. Bien, sí, primero quería aclarar, la idea sobre todo es pensar el fenómeno. Me gusta, hay una frase que dijo Roberto Fontana Rosa, que era un humorista y escritor argentino muy conocido para nosotros, que él dijo, a mí no me importa lo que hizo Maradona con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Qué maravilla. Eso es un poco a donde yo quiero apuntar, o sea, al ser psicólogo, lo que yo quiero apuntar es un poco el fenómeno psicosocial que es y qué representa, más que hablar de la vida de él. Eso que, obviamente, es más, aunque lo hubiera conocido, creo que nadie tiene una autoridad plena para hablar de lo que es, de lo que fue, de lo que hizo y Por de lo que no supuesto, hizo. Sí me claro. interesa mucho el fenómeno de lo que está pasando, de lo que está pasando desde siempre, pero que, bueno, ahora con la muerte así repentina, porque si bien estaba operado y eso, la muerte fue repentina, no se esperaba que muriera. Este, 3 días de duelo nacional, no es que haya asueto, pero bueno, se genera una serie de condiciones administrativas. En este momento hay colas de hasta 5 o 6 kilómetros para entrar a ver el lugar donde está el cuerpo. El cuerpo es increíble, está en la Casa de Gobierno, el velatorio se hizo en la Casa de Gobierno y está todo cubierto de banderas de Boca, que es un equipo, bueno, en realidad tiene banderas de todos los equipos de fútbol, la bandera argentina, es muy emotivo y el tema es muy emotivo porque siempre él fue muy emotivo para muchísima gente, ¿sí? Esto ya lo saben, genera amores, odios, etcétera, pero tiene que ver con qué significa, por lo menos en Argentina, y yo lo podría trasladar inclusive a Italia, a Brasil, a otros países, qué significa el fútbol para lo masculino, siempre tomando en cuenta unos años atrás, porque bueno, obviamente en los últimos 10, 15 años está toda la deconstrucción y todo el movimiento femenino que va cambiando un poco los roles, pero qué significaba y qué significaba en Argentina, ¿sí? Yo soy justo de la generación, casi la generación que más lo disfrutó porque era cuando nosotros, la gente de mi edad, teníamos 10 años, es cuando él empieza a aparecer fuertemente, o sea que vivimos todos los inicios de él en Argentinos Juniors, después todo lo que fue la selección, el campeonato mundial, el subcampeonato mundial, o sea, todo lo que fue generando lo vivimos nosotros, o sea, gente más chica no llegó a vivirlo, a verlo, y gente más grande ya venía con otros jugadores, es como por ejemplo, alguien que tiene como ídolo a Maradona, cuando aparece Messi, siempre Messi le va a parecer menor, porque era más importante Maradona. Entonces es como que la generación de entre 50, 60, 45 años es la que está más conmovida. Ahora, ¿cuál es el fenómeno que me interesa a mí marcar? Es esta asociación entre masculinidad y emociones, ¿sí? En una sociedad, década del 70, década del 80, donde entre lo masculino estaba bastante mal visto demostrar emociones, afectos, entre hombres sobre todo, ¿sí? Y era muy clásico acá, o sea, ¿dónde era el lugar permitido para mostrar el afecto, la emoción, el abrazo? En las canchas de fútbol. Está lleno de historias, sí, no solo con Maradona, sino que el fútbol es omnipresente en Argentina, ¿no? Por eso nombro un poco Brasil, Italia, España, ¿sí? Donde son países que está muy presente. En México también está muy presente, pero como que nosotros tenemos también una tradición de casi 120 años de Claro. esto. Por ahí México tiene menos años en cuanto a tradición de país futbolista. Por ahí me equivoco también, ¿no? Pero nosotros como muy presente en la gente. ¿Y qué es lo que pasaba acá? Uno escucha
historias de pacientes, ¿no? Por ejemplo, la única vez que mi papá me dio un abrazo en su vida fue cuando estando en la cancha de River, tal jugador hizo un gol y River salió campeón, ¿no? La única vez que vi a mi abuelo llorando, abrazando a mi papá, fue en la tribuna de la cancha de Boca, el día que salieron campeones, el día que le ganaron a River. O sea, es como que se permite la emoción y la afectividad expresarla en el escenario del fútbol. Entonces, ahí Estás diciendo que el fútbol se convirtió en un lugar seguro para los hombres, para poder mostrar todas sus emociones y poder llorar libremente o abrazar y besar sin ser como juzgados. O sea, es un lugar de libertad. claro, claro, fuera de ese ámbito, hacer este tipo de conductas estaba mal visto. Claro. O sea, podía ser señaladas de una forma. Claro, o sea, hombres llorando y eso era, eso de hecho hasta lo describe, por ejemplo, bueno, Jorge Luis Borges, uno de los escritores más grandes que tuvimos, creo que el más grande, pero bueno, él tenía frases muy de la época de Guapos y Compadritos, que también es una figura muy porteña, donde él a veces dice, y no, pensar más de 20 minutos en una mujer es una debilidad, ¿no? Como marcando qué es el macho, el tipo que, viste, o sea, vos podés permitirte estar mal y triste por una mujer, y eso estaba medianamente permitido, pero no más de 20 minutos. Ok. Era un chiste, no es que era reglado, pero viste, un guapo podía estar en un bar tomándose un vasito de alguna bebida fuerte y triste, porque lo había dejado de la mujer o lo que fuera, pero no mucho tiempo, porque si no ya, viste, era como que qué tan guapo sos que te pones triste por una mujer. Bueno, eso en el fútbol se permitió mucho, o sea, el fútbol es el lugar de la expresión máxima de emociones, ¿sí? El fútbol también es un lugar, bueno, de representaciones sociales. ¿Cuál es el eje? Volvemos a lo mismo, no para hablar de Maradona, sino de lo que representa Maradona y lo que representa en esta sociedad. Maradona, creo que todos lo saben, nació en un barrio muy humilde. ¿Sí? Nosotros acá a los barrios muy humildes les decimos villas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en Chile se le dice campamento, son barrios muy, muy humildes. ¿Sí? Igual él nace en Villa Fiorito, que no era villa propiamente, pero que sí era una casita muy humilde. Y él sería el ejemplo de el chico mal alimentado. Hay muchas anécdotas que ha contado él. Él contó una vez con lágrimas en los ojos, tendría unos 40 años más o menos cuando contó esto, que dice, me di cuenta de grande que mi mamá a la noche no comía y nos decía que no tenía hambre, pero en realidad era para darnos la parte de la comida a nosotros. Por eso el amor infinito de Maradona fue con su mamá y su papá, que murieron hace unos años, con diferencia de edad. Eso fue un golpe duro, pero lo que quiero mostrar con eso es lo que representa o lo que hace que mucha gente se identifique con él. ¿Sí? Ahí vamos, si quieren, a Psicología de las Masas y Análisis del Yo de Freud, de identificación, ¿no? Con alguien, con un líder, y una identificación superyoica a un yo ideal. Entonces ahí viene el nivel de héroe, ¿no? O sea, él pasa a ser un héroe, o pasa a ser un mito, ¿no? Acá en Argentina se le dice el mito. Justamente, creo que todos lo vieron, si no lo pueden buscar, van a ver que, por ejemplo, el diario L'Equipe, que es el principal diario deportivo de Francia, puso Dios ha muerto. O sea, digo, no es solo argentino esto de que es Dios, que se murió Dios, que ahora, bueno, es un fenómeno mundial. Eso sí es más inexplicable, porque se puede entender desde la idiosincrasia argentina, desde los lugares, pero el fenómeno es mundial. La carta de Macron, los saludos de un montón de presidentes, los llamados al presidente argentino de un montón de presidentes, ¿no? O sea, es algo que trascendió todo, que trascendió y que uno siempre pensaba que iba a trascender, pero no tanto. Porque de hecho los jugadores cuando están en actividad y como en el candelero es más fuerte. En este momento supongo que Messi o si quieren Cristiano Ronaldo. Pero uno dice, bueno, a medida que se va alejando el tiempo, se convierte en mítica la figura, pero en algún momento se cae. Con Maradona pasa exactamente lo contrario, porque en este momento, yo ayer he visto gente en las calles llorando, ¿sí? Y siempre ves hombres, en realidad hay muchísimas mujeres llorando también, ¿sí? Pero gente en la calle llorando, caminando sola, gritando, o sea, no puedo, no aguanto más, no puedo más, ¿cómo pudo pasar esto? Ayer a la hora y pico que se había salido de la noticia de la muerte, gente sola, gente en grupos, ¿sí? Y eso también, aparte es conmovedor, para cualquiera es conmovedor.
Las imágenes de hoy son impresionantes, o sea, gente llorando, muy triste, colas y colas, colas acá le decimos, bueno, a filas, ¿no? De gente, porque obviamente también por el tema del distanciamiento social y el coronavirus, se trata de proteger en cierta forma, Claro. pero es uno de los velatorios más multitudinarios. En Argentina tuvimos el de Carlos Gardel en el 35, él muere en el 35, creo que se hizo en el 35, el de Eva Perón, sí, en su momento también. Más cerca acá en el tiempo, el de Néstor Kirchner, que también duró como 3 días. Son excepciones, o sea, son pocas las cantidades de gente yendo a ver y a tratar de despedirse. Inclusive mucha gente que por ahí la primera vez que lo ve, que no se ve porque está con cajón cerrado, digo, ¿no? Entonces, es ese fenómeno que, ya te digo, toca mucho la afectividad, que es una afectividad que estaba como restringida a un ámbito, que es el del fútbol. Entonces, desde ese lugar es más comprensible qué es lo que le pasa a la gente. ¿Sí? Es permitirse mostrar ahí lo que no me permito mostrar en otros ámbitos y permitirlo en esa figura. Dani, ¿y qué crees, por ejemplo? O sea, ahí se puede entender, ¿no? Muestra esta, o sea, les da patria, al argentino le da patria, le da una identidad, pero al francés, al mexicano, ¿qué encuentran en él? Bueno, yo creo que ahí sinceramente, si bien me pongo un poquito más frío, pero por ahí tal vez tenga que ver con una forma de pensar que sea un poquito más rigurosa, creo que ahí tiene que ver este concepto de representaciones sociales, ¿sí? De Moscovici o bueno, de Virilio Deleuze lo desarrolló también, que justamente respondería un poco a esto, o sea, ¿qué representación social hay? La representación social es un concepto medio complejo, porque sería algo así como la construcción de sentido común en base a ciertos datos sobre alguna persona. Y las representaciones sociales, fíjate que trascienden culturas, porque ¿qué tiene que ver un francés con un mexicano, poner un francés de París con un mexicano del DF, con un argentino de Buenos Aires o de Catamarca? En sí no tienen nada que ver, pero aparentemente sí, esta construcción de representaciones sociales llega a todos los estamentos y a todas las sociedades y culturas. Hay algo, sí, de la figura del héroe. También seamos sinceros, siempre se sabe que en la muerte aparecen todas las virtudes y un poco se ocultan los defectos. Y dije, la idea no es hablar de Maradona, ni de los defectos, ni de eso, pero sí entender el fenómeno. Entonces, tal vez lo que ven es eso, ¿no? Es la persona que siendo muy humilde y que después llegando a ser la persona más conocida de Argentina en el mundo, acá siempre se comenta lo mismo, o sea, la cantidad de veces que hay gente que se ha salvado inclusive de situaciones de peligro de vida. Hace poco salió una historia vieja esta. Un argentino, un ingeniero argentino estaba construyendo una represa en Argel y lo detuvieron fuerzas militares. Claro, no hablaban el idioma porque tampoco hablaban francés, o sea, era todo medio complejo. Y decían Argentina, Argentina, y no le entendían. Y de repente dice Argentina, Maradona, Maradona. Cuando dice Maradona, se mira a los soldados, Maradona, Maradona. Y eso te lo puede contar un montón de gente que ha viajado en el mundo, que era el sinónimo Argentina, Maradona, y eso era como una especie de salvoconducto. ¿Entendés? Entonces, ahí se empieza a comprender esta idea de qué representaba y qué representaba de Argentina afuera. Y él, sin ninguna necesidad de jugarse políticamente, de jugarse por lo más débiles, él siempre fue en contra de cuestiones de poder, ¿sí? Siempre. Él trató de organizar el primer sindicato de futbolistas. Por mediación de él, por ejemplo, los partidos de los mundiales a veces se jugaban en horarios muy incómodos, ¿sí? 2, 3 de la tarde, con mucho calor, los jugadores se deshidrataban y por petición de él, o sea, él se plantaba ante cualquiera, por petición de él y por una se cambiaron los horarios de los partidos. La ley, hay una ley, un reglamento interno también de protección a los habilidosos, porque en ese momento los habilidosos como él, como Messi, bueno, como Ronaldo, como Ronaldinho, como un montón de jugadores, los jugadores para detenerlos, como no los podían frenar a nivel juego, los frenaban con patadas. Entonces lo que se hizo fue una ley como para proteger un poquito más a los habilidosos, que si iban mal intencionados, se podía sacar una tarjeta roja y expulsar al jugador. Bueno, o sea, quiero decir con esto, él siempre estuvo tratando de defender causas, sin necesidad. O sea, él no es una persona, para que se comprenda también qué diferencia podría haber con Messi en este momento, si quieren con Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo y Messi no se juegan por ninguna posición más allá de lo políticamente correcto, ¿no? ¿Qué querés? La paz en el mundo, ¿no? O sea, no dicen nada. Bueno, Maradona jamás iba a decir que querés la paz en el mundo. Maradona se encontraba con Fidel Castro cuando estaba en el pico de su gloria, o sea, hizo un montón de jugadas que obviamente a mucha gente le causaban rechazo, pero lo que no se podía negar era que él se jugaba por sus ideales más allá de lo que él representaba. Era capaz de bajarse en el medio de la calle a discutir con alguien porque le decían algo, ¿sí? O sea, como decía, ahí sí no me acuerdo el autor, decía, era el más humano de los dioses, ¿sí? Yo Y, leí algo, Dani, que me fascinó, la descripción que hace Eduardo Galeano, que decía que mm, es él, decía que es el más humano de los dioses, un eh, dios que no se parece, o sea, a esta divinidad, ¿no? Que se parece más al humano, irresponsable, mentiroso, mujeriego, o sea, entonces es una identificación de, de que yo como ser humano me puedo identificar con este Dios y además me da una idealización del yo, a lo que puedo llegar, a lo que inspiro. Encuentro una identificación enorme en esa figura. claro. Fíjate que si uno toma el mundo griego, es bueno explicarlo a nivel general, había dioses, había semidioses, porque los dioses eran muy humanos también, ¿no? Había muchos dioses y eran humanos, o sea, tenían características, no, a ver, no eran humanos, eran dioses, eran eternos e inmortales, pero se enamoraban de humanas, se metamorfoseaban para tener sexo con humanas o tener sexo con humanos, o sea, era como una especie de mezcla. Y ahí estaban también los semidioses. A mí me parece que este fenómeno, 2000 años después, remite un poco a eso, ¿sí? O sea, yo, El mito de persona, Édipo, claro. claro, yo persona puedo tener algo de esta divinidad, yo puedo compartir algo de la divinidad porque también hoy hubo un humano que tenía algo de divinidad y que tenía mucho de humano. Y que se Fíjate, equivocaba, claro. no hace falta ir a Grecia, o sea, la figura de Cristo es lo mismo, ¿sí? Es un Pues, Dios que se hace hombre. Y Dios al hacerse hombre es un Dios que se hace hombre y que tiene que comer, necesita ir al baño, necesita hacer sus necesidades, tiene sed, tiene frío. Fíjate que siempre está esta modalidad de buscar lo divino, pero no como una cosa totalmente aislada de las necesidades corporales, sino mezclarla. Bueno, ¿quién mejor que Maradona para mostrar que eso todavía hoy es posible? Y ahí me gusta también tomar un concepto de un gran escritor que era Mircea Eliade, ¿sí? Que sobre todo el tema central de él fue el mito, se puede decir que es el iniciador de las religiones comparadas. Cuando él habla de mito, él va dando definiciones de mito, que es lo que se asume hoy, ¿no? Dice, ¿qué es un mito? Dice, en realidad el mito es la representación ahora de algo que ha pasado en un tiempo inmemorial y perfecto, pero que yo reproduciéndole hoy genero las mismas condiciones. Entonces, acá se puede volver a entender, ¿por qué sería mítica la figura de él? Porque tal vez él está recreando ese tiempo primordial que no tiene una fecha, ¿sí? O sea, los mitos siempre dicen, en una época inmemorial, el dios tal, por ejemplo, Prometeo le robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Bueno, ahí aparece la figura, ¿no?, de Maradona en el sentido de, también hoy, que no es un tiempo primordial, pero él hace cosas divinas de cuestiones terrenales. Pensemos un poco que a mucha gente la puede sorprender, otros lo pueden saber completamente. El partido, por ejemplo, el más crucial, pese a que gana el título del mundo, pero el partido más crucial fue el de Argentina-Inglaterra en el Mundial 86. ¿Por qué fue crucial ese partido? Los que no tienen el contexto es, en Argentina hubo una guerra con Inglaterra en 1982, 4 años antes de ese Mundial. Y ahí viene lo que yo quería explicar, los fenómenos, o sea, ¿qué tiene que ver una guerra con un partido de fútbol? Bueno, entre poetas, escritores, periodistas y todos se van haciendo estas construcciones sociales de que sería algo comparable, ¿no? Entonces, ahí volvemos a lo mismo. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Yo no lo pongo en tela de juicio, lo que hago es describir. Mirá, se fue construyendo esto, entonces cuando llega el partido Argentina-Inglaterra, de los dos lados, porque los ingleses también lo vivieron así, era como esa especie de revancha, y yo sé que suena bastante ilógico, ¿qué tiene? O sea, en una guerra muere gente,
hay violencia, hay armas, o sea, es tremendo. ¿Qué tiene que ver eso después con un partido de fútbol? Pero de los dos lugares y de muchos lugares del mundo, se planteó como una especie de revancha. Ahí volvemos a lo mismo, es pensamiento simple, pensamiento popular, bueno, eso es lo que fue Diego, fue pensamiento popular, identificación con lo popular. Claro. ¿Y él qué hace en ese partido? Hace el gol ilegítimo con la mano, ¿sí? Que es como Tevirlo, ¿sí? Hoy un analista hoy decía, fue como el hundimiento de los ingleses en esa guerra, hundieron un acorazado argentino con creo que 200 y pico de marineros, fuera de la zona de exclusión, o sea, como que fue una trampa que hicieron y murieron gente. Entonces, te hago el primer gol con la mano, que es una trampa, pero Pero se unos minutos... cuenta, ¿no, Dani? O sea, se cuenta. O sea, hace el gol con la mano y decían que era la mano de Dios. O sea, se La cuenta. mano de Dios, claro, porque es una mano que nadie la ve. Y Nadie la ve. se vio después por fotos, ahora sí se vio claramente, pero en el momento nadie la vio. Él tiene mucha picardía en esa jugada, porque él lo hace y no, ni siquiera duda, sale corriendo, sale, o sea, hacia la derecha, gritando el gol, o sea, como ni dudando, que es bien lo que nosotros le decimos acá, la picardía criolla, la picardía del barrio. O sea, es la cosita esa, que mucha gente obviamente te dice, eso está mal, eso es romper reglas de juego, eso es trampa, ¿no? Bueno, eso también identifica mucho a mucha gente, sobre todo del pueblo argentino, y también tal vez de un montón de pueblos, ¿sí? Entonces ahí tenés lo ilegal. Pero después, ¿qué hace? Hace el mejor gol de la historia de los mundiales hasta ahora. El gol ese donde gana casi todo el equipo inglés. Entonces ahí te muestra que, ahí te muestra algo así como, yo te puedo hacer trampa, pero también puedo ser 10 veces mejor que vos. Ese partido, hay un cineasta, músico, se llama Emil Kusturica, que filmó una película como en homenaje a Maradona, y la mamá de él, era como una admiradora muy grande de Diego Maradona, le pidió que si lo podía conocer y que hiciera una película sobre él todo. Y entonces cuando Maradona él se conecta con Maradona, se hacen amigos, inclusive empiezan a hablar, Kusturica le dice, lo que pasa es que lo que vos no entendés es que el partido contra los ingleses lo festejaron 2.000 millones de personas. No fue solamente los argentinos. Claro, Porque todos los pueblos, Kusturica ahí, perdón, no me acuerdo bien si es rumano o croata, estoy casi seguro que es rumano, pero todos los pueblos que se han sentido en algún momento humillados, ¿sí? O mal a nivel político, por colonialismo, por lo que sea, por Inglaterra, en ese partido vieron una reivindicación. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué fenómeno hay que hace que un partido de fútbol en un mundial sea una reivindicación de un montón de cosas históricas, políticas, de guerra y de muerte? Bueno, eso me parece que es lo que se condensa en la figura de Maradona, por supuesto. Qué interesante. que es explicable e inexplicable. Explicable fríamente desde la teoría de las representaciones sociales, desde la teoría de lo que es lo mítico, desde la psicosociología, desde un montón de lugares. Ahora, ¿por qué recayó en él? Yo creo que justamente por eso, por ese switcheo, o sea, ese cambio que él podía hacer entre lo divino y lo terrenal. Era lo más divino de lo divino y lo más terrenal de lo terrenal. O cuando era terrenal, hacía cualquier cosa, y cuando hacía cuestiones gigantes, también está en qué lugar se pone el deporte, ¿no? Nosotros ahora acá en Argentina, hace ya mucho tiempo, hablamos de la futbolización de la vida, la futbolización de la política, ¿sí? O sea, se futbolizó. ¿Y qué queremos decir a veces con esto de futbolizar la vida y la política? Es como si el día a día fuera un partido de fútbol. O sea, si hoy mi facción política hace algo bueno, te metí un gol, te estoy ganando 1-0. Mañana mi facción opositora hace algo bueno o yo me equivoco, hace un gol ellos. Entonces se empieza a volver la vida como muy, encima con lo de las redes sociales, las memes y bueno, WhatsApp y todo esto, ¿qué es lo que se empieza a generar? Un ida y vuelta, yo diría que es bastante desagradable, ¿sí? Que es todo el tiempo la gente molestando, ¿sí? Acá le decimos cargando, no sé cómo será el término en México, pero es burlándose, o sea, hoy yo te gano a vos y te mando un mensajito, tomá, bla, 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 mañana vos me mandás a mí. Y esto se está tomando en la sociedad como algo, ya se naturalizó, se normalizó, es esperable. Acá en Argentina se le dice el folclore del fútbol. Yo creo que eso, yo también tengo muy fuerte apego por un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, ¿sí? Que él es el que habla mucho de estos temas. ¿Sí? O sea, estamos naturalizando situaciones
que la verdad que no deberían ser tomadas hacia la ligera, porque son situaciones donde, ¿qué se está creando? Mucha polarización. Ya Si que lo vos me mencionas, cantás, ¿qué diría él? O sea, las palabras de él, ¿qué sería este fenómeno? ¿Qué opina sobre esto? Han que dice, Han, Han, ¿qué dice y sobre Han habla directamente de la fuerte radicalización que se está dando en todos los países del mundo y que tiene que ver obviamente por, más que nada, a ver con la expulsión de lo distinto, ¿sí? Que es un texto, que es un libro de Han, donde él dice, lo que estamos haciendo vía redes y tecnología, él es muy crítico de las redes y tecnología, lo que estamos haciendo es, todo lo que no es como yo, no le doy ni una chance y lo elimino. Por eso el famoso bloqueo, te bloqueo en el WhatsApp, te bloqueo en el Facebook, te bloqueo donde sea, y la gente no se la bloquea. O sea, yo te bloqueo, pero vos vas a seguir existiendo y viviendo. sí, Si a mí me bloquea. te bloqueo de mi mundo, ¿no? De mi entorno. Pero Claro, entonces, ¿qué me voy rodeando? Me voy rodeando de iguales. Empiezo a recibir todos mensajes de lo que yo quiero ver. Inclusive ya sabemos que el algoritmo tanto de Google como de YouTube, como de lo que sea, de Facebook obviamente, van tirando siempre las noticias que yo voy como haciendo una especie de bola de nieve. Entonces me van pintando un mundo en el cual todo es lo que yo quiero ser. ¿Sí? Y lo distinto a mí no existe. Y el mundo no es eso. El mundo, la realidad del mundo, ¿sí? No hablo de lo real lacaniano, pero hablo de la realidad del mundo, es compleja. O sea, está lo mío, lo opuesto, lo intermedio, lo de otros, ideas que ni pensé. Entonces, si estamos encerrándonos cada vez más en esta expulsión de lo distinto, nos encerramos cada vez más con nuestros grupos que compartimos ideas, compartimos pensamientos y está todo igual, voy armándome una falsa imagen de mundo. ¿Sí? Ahí viene Heidegger también, ¿no? Con la imagen de mundo, ¿sí? La imagen de mundo. ¿Qué imagen de mundo tengo yo? Y entonces ahí empiezo a... Por eso, fíjense que estos titulares yo creo que en México yo los he leído en Venezuela en su momento, acá en Argentina se ha leído mucho, en Brasil, en Italia, ¿sí? Cuando muchos medios usan el término la gente. ¿Qué es la gente? Porque en ciencias sociales no se dice la gente, en ciencias sociales se acota. Los adultos de entre 30 y 40 años de sexo masculino, de sexo femenino, de los dos sexos, de lo que sea, que viven en zonas urbanas, o sea, se hace todo un acotamiento, porque la gente como concepto es muy vago. O sea, vos serías la gente, yo sería la gente, y por ahí no tenemos nada que ver, ni vos la mirada del mundo que tenés tiene que ver con la mía, ¿sí? Y se trata de meter todo forzadamente dentro de una burbuja que no tiene mucho sentido. Entonces, acá volvemos a lo mismo. Voy creando estas polarizaciones, acá en su momento, al día de hoy obviamente está presente, por ahí no hoy, mañana y dentro de estos días, porque la verdad que mucha gente está muy triste, pero la polarización que se construyó sobre Maradona era siempre hablar sobre su vida privada, el desastre que era su vida privada, qué sé yo, con los hijos, los ahí no me reconocidos. gustaría hacer un paréntesis, Daniel, Sí, porque era importante, dado lo que hablaba Eduardo Galeano sobre sí. este mito, ¿no? De este Dios que se identifica con estas cuestiones humanas, con nuestras debilidades, a la gente le daba un margen de poder equivocarse, ¿no? Decir, bueno, si él se equivoca, yo también puedo. Entonces, si Oh, mi héroe tiene estas debilidades, yo también me las permito. O sea, claro. yo también las puedo tener. O sea, me da una libertad y un margen de error mucho más grande. Esa podría ser una parte. Y la otra parte que yo veía, que se me hace súper interesante, las entrevistas que le hacen a él, o sea, y es un poco, no de poner la mirada en los actos de Maradona, pero sí entender un poco la presión que tenía en la espalda, o sea, la cruz que cargaba, o sea, cargaba un país y esperanza de millones. Entonces, no estoy justificando sus actos, pero se entiende su psicología de estar de un lado y el otro. Y algo que se me hizo sumamente interesante en una entrevista que le hacen es que nadie decía, es que nadie me puede comprender porque nadie ha vivido lo que yo he vivido. Lo que yo vi. Me fascina porque es muy cierto, o sea, nadie está en su piel y nadie ha vivido la tristeza como él ha vivido, pero también la alegría, o sea, los alcances que ha tenido han sido nada más de él. O sea que nadie lo podría comprender. Mirá, te voy a contar una anécdota que acaba de contar hace un ratito un periodista que lo conoció mucho, que es conocido acá también en Argentina, se llama Titi Fernández. Titi Ah, es que un apodo, ah, obviamente. No claro. tiene,
Claro, no tiene el nombre, creo que es Roberto, pero es conocido como Tití Fernández, ¿no? Que tuvo mucho tiempo, mucha intimidad, muchos años con él, ¿no? Y contaba, dice que creo que estaban en Brasil, en un hotel, siempre en el hotel, siempre en el hotel, y en un momento estaba toda la calle vacía porque hacía mucho calor, y Maradona vio que en la calle había un señor que vendía muñequitos. Entonces le dice, voy a cruzar para comprarle algo a las nenas. En ese momento las nenas de él eran Dalma y Janina, que son como las dos primeras, las más reconocidas. Y sale, y Titi Fernández cuenta, dice, a los 3 minutos estaba la calle cortada, un montón de autos, vino la policía, él se tuvo que escapar corriendo al hotel. Volvió, se encerró otra vez en el hotel, en la mesita donde estaba tomando el café con Titi Fernández, y Titi Fernández hoy decía eso, dice, ahí me dio una lección de vida en 30 segundos. Me dijo, mira Titi, ¿ves? Dice, ¿ves que tu vida es mejor que la mía? Y Titi Fernández le dice, pero sos el mejor jugador del mundo, es increíble cómo jugás, bueno, obviamente tenés mucho dinero, sos muy famoso, mirá cómo te sigue la gente. Dice, sí, ¿y sabes dónde tengo todo? Dentro de 4 paredes. Yo no puedo ir al cine, yo no puedo comprar un juguete, yo no puedo ir a la plaza con mis hijas, yo no puedo hacer nada. Y vos podés hacer todo eso. ¿Qué es la Dice, libertad? entonces, El precio de la libertad. claro, vos no teniendo lo que yo tengo, tenés una vida mucho mejor que la mía. Ahí se puede empezar a entender, digamos, la psicología propia de él, pero sí, me parece que meterse en eso es, viste, como, qué sé yo, la psicología no sé, de algún personaje que si uno no lo conoce, no es riguroso hablarlo, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, el tema es el fenómeno que Claro, genera en la gente. por supuesto. Genera esto. Es increíble, por ejemplo, hoy, entre ayer y hoy, las tapas de los países, justamente Inglaterra, Brasil es el gran rival de Argentina en fútbol, ¿sí? Alemania también, porque se han jugado varias finales del mundo entre Argentina y Alemania. Y esos mismos países, ¿entendés? Ciertas tapas, ya sabemos, ¿no? Que también la cuestión emotiva en el periodismo puede estar más disfrazada o no, pero rindiéndole tributo. Tapas de diarios ingleses donde está el gol con la mano y ponen en las manos de Dios, o sea, hoy está en las manos de Dios. Este apelativo al Dios, ¿no? Repito, Inglaterra, Francia, Brasil, Italia, bueno, Argentina, trasciende todo. Ese es el fenómeno. Nos llegó a todos, no importa la clase social, Yes. ¿sí? Pero sí, por lo menos en Argentina, sí es muy o está muy identificada con la clase social que tiene menos recursos económicos. Sí, porque todos lo sintieron como uno de ellos, porque ahí sí él nunca traicionó a nadie. Ahí él nunca traicionó a nadie. No se mandó ninguna cosa que uno pudiera decir, acá estuvo mal, ¿no? O sea, siempre ante el débil y el poderoso defendía al débil. Y iba al frente, o sea, no tenía medias tintas. Eso es lo fuerte, ¿sí? Después, ya te digo, entonces eso hace que fácilmente cualquier persona, como decías vos, que contaba Galeano, ¿cómo no identificarse y cómo no permitirse el error en la vida? O sea, Claro. qué bueno, o sea, si esta gente se puede equivocar, aparte, esto sí ya excede Maradona y ya tiene más que ver con lo psicosocial. Lo más común en la vida es equivocarnos. En la vida tuya, en la vida mía, en la vida de todos, los que nos ven, todos. O sea, uno hace 30 actividades por día y por ahí se equivoca en 19. Sin embargo, estamos buscando la excelencia. Yendo a Byung-Chul Han, la sociedad del rendimiento. Tenemos que rendir, tenemos que autoexplotarnos, tenemos que exigirnos, dar lo máximo, estar bien, tenemos que comer sanamente, estar en línea, aparecer hermosos, ser exitosos en el trabajo, estar bien con nuestras parejas, estar bien con nuestros hijos, avanzar, progresar, demasiado, demasiado. Y acá lo que viene a mostrar él, justamente, alguien que ya cumplió con creces con la cuota de éxito y ser perfecto en su trabajo, en su tarea y no sé qué, te viene a demostrar todos los errores que uno puede tener y Claro. esto que nos hace identificar a nosotros, o sea, es por lo menos sentarse uno mismo y pensar y decir, claro, yo me puedo equivocar. Así todos seguimos en una sociedad donde el error todavía sigue siendo muy castigado. Y es aceptado y es abrazado, ¿no? Porque si mi héroe se equivoca, o sea, yo puedo abrazar también mis errores. Claro, Y eso me da una oportunidad enorme y me hace todavía admirarlo más. Es sí,
lo más y decir, bueno, o sea, se equivocó, pero ha llegado a hacer esto. Entonces también me da una esperanza de poder seguir. Y aparte se equivoca y ¿qué hace con la equivocación? Porque ahí está. Mira, acá inclusive me sale ya también hasta psicología educacional, ¿sí? Piaget. Piaget descubre, veníamos, digamos, con una teoría conductista muy fuerte, educativa, que sigue estando muy presente en todo el mundo, no solo en Argentina, esto porque yo también me dedico al tema educativo, ¿no? Justamente el conductismo, ¿qué hace? El error es castigado porque vos lo que necesitas es que te den la respuesta correcta, ¿viste? O sea, premio y castigo, estímulo y respuesta, premio, castigo, muy básico, aparte es el primer conductismo, estamos hablando, ¿no? Sé que hay un montón de desarrollos posteriores, bueno, pero digo muy básico para entenderlo. Entonces, el error en esa cosmovisión, el error tiene que ser suprimido. Entonces, por eso, por ejemplo, el aprendizaje memorístico, ¿sí? O sea, yo querés el poema de Neruda, te lo aprendo de memoria y te lo doy. No entendí nada de lo que me está diciendo Neruda. La belleza del poema de Neruda, la belleza de un poema de Borges, bueno, obviamente, está justamente en entenderlo, en saborearlo, no en las palabras. Bueno, Piaget cuando aparece descubriendo que justamente en la lógica del error en los niños, en el aprendizaje, había mucho más para explorar y para aprender. Claro. Esto, si lo pudiéramos pasar a nuestra vida, y creo que ahí volvemos al mismo fenómeno, ¿no? El Dios que se equivoca, el Dios que tiene conductas humanas aberrantes, si querés, entre comillas, ¿no? Nos interpela eso. Dejale lugar al error en tu vida. Como dijiste vos, abrazalo al error. Porque podés construir mucho más desde el error. No, y ¿Sí? aprender desde ahí. Obvio. Hay un partido, Daniel, que no sé cuál es, donde él habla al final y da un discurso que a mí la verdad, o sea, se me puso la piel chinita y dije, qué fuerte, o sea, qué bárbaro. O sea, donde, donde se está como reconstruyendo. Y eso fueron no sé cuántas miles de personas estaban viéndolo y es esa parte, ¿no? Es esta esperanza de decir, uno se puede equivocar y también se puede levantar. Creo que del que hablas es un partido de despedida que se le hicieron hace relativamente poco. Él dejó de jugar en el 96 y el partido de despedida creo que se le hicieron como 10 años después. O sea, Claro, ya estaba grande. sí, que le pide un aplauso, o sea, a todos los jugadores. Me impresionó, la verdad es que a mí me llegó y dije, qué fuerte, qué bien. Bueno, y él dice, en ese discurso, si es el que estás hablando vos, dice, yo me equivoqué mucho y lo pagué. Y eso es Dice, brutal, claro. claro, me equivoqué mucho y lo pagué. Dice, pero el fútbol No es sé qué, perfecto. perfecto. Claro, no se equivoca y la pelota no se mancha, La dice él. pelota no se mancha. Eso fue lo que me fascinó. Eso fue lo que me fascinó porque se hace responsable de sus actos. Sí. Y, y es algo de verdad de aplauso. O sea, que alguien se haga para mí responsable de sus errores y de sus aciertos. Es algo muy fuerte y es algo de aprenderse. Entonces, pide el Y aplauso. perdón, es algo que me parece, por eso digo, que nos puede llegar y nos puede hacer bien. Y ahí está la identificación, y la identificación emotiva. Acordate que es una identificación, no es una identificación intelectual. No, pero es Identifica- es definitiva, una claro. identificación emotiva profunda. ¿Sí? Por eso los llantos, las lágrimas y las tristezas. ¿No? Me identifico emocionalmente con alguien que se equivoca, porque aparte, por eso digo, porque está bueno como lección de vida. Te equivocaste, ¿se terminó tu vida una vez que te equivocaste? No, hace algo con eso, enmendalo. Siempre, bueno, te van a decir, bueno, pero el error ya está hecho, está bien, pero puede estar el error hecho, yo no reconocerlo, seguir adelante, el error está hecho, encima mi vida no cambia en nada. Ahora, ¿qué pasa si yo lo voy reconociendo el error? O voy haciendo algo con eso. Y tal vez ese es el mensaje más fuerte, y es un mensaje de vida, porque obviamente No, Maradona tenía me encantó. un genio, pero digamos, no tenía, a ver, una rigurosidad intelectual como para escribir un libro y eso, pero él tenía mucho ingenio, ¿sí? Era muy ingenioso en la forma de hablar y de pensar, aparte también de tantos años de haber tratado un montón de escritores intelectuales, ¿no? Por ejemplo, Galeano, bueno, a mí Galeano me encanta, ¿no? Y digo, y Galeano lo admiraba a él, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, tomar eso, ¿sí? Tomar hasta como ese mensaje, mirá, vos te podés equivocar y con eso podés hacer algo y está bueno para tu vida. ¿Se entiende desde dónde también hay otra lectura posible? Y también desde dónde
sin este desarrollo que estamos haciendo nosotros, que es más de palabras, más de psicólogo, más de, si querés, psicosociología, desde un lugar muy básico la gente se identifica con eso, o sea, sin pasar por, no están tamizando, ay, sí, me parece que la representación social, Claro. no, es básico. Es, sí, mirá lo que es en un barrio, en una barriada de acá, también el hombre que le fue infiel a la mujer y que tuvo un hijo con otro, no sé qué, y de repente Maradona fue y confesó y le dijo y no sé qué, y, o se separó o se arregló, lo que fuera, y el tipo que por ahí dice, voy a blanquear mi situación. Si lo hizo Maradona, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces ha generado también muchas cuestiones, ¿sí? De, Sí, aunque puntos de parezca raro, vista, claro. claro, muchas cuestiones de arreglo entre gente, ¿sí? De cosas que estaban ocultas. Por eso es ese fenómeno, ¿sí? Son fenómenos que se dan muy pocas veces. Yo ya te conté, bueno, uno fue Carlos Gardel acá, ¿sí? Y también es trascender, él era un artista, muchos lo identifican a Maradona también con un artista. Yo ahí lo pondría entre paréntesis, ¿sí? Porque, bueno, eso sería identificar al fútbol con el arte, que hay gente que te va a decir que sí, hay gente que te va a decir que no, pero bueno. Eh, pero es tocar algo de lo popular. ¿Sí? Mira, hay una historia que a mí me gusta contar siempre porque es más desconocida, inclusive acá en Argentina. El primer gran velatorio, ¿sí? El primer gran servicio de despedida fúnebre que hubo acá en Argentina, muy fuerte, fue a un hombre que se llamaba Jorge Newbery. Jorge Newbery era un ingeniero y era un piloto de avión. ¿Jorge qué? Jorge Newbery, ¿sí? Apellido bien inglés, ¿no? N-E-W. ¿Qué tenía Jorge Newbery? Él muere en el año, creo que 1912. Él tenía varios récords mundiales de pilotaje en avión. Pensás que en 1910, 1911, los aviones eran de madera y tela. Entonces, él era ingeniero, fue a Francia, trajo unos modelos de avión, entonces tenía el récord de altura y él estaba planeando cruzar los Andes, que los Andes, el pico, la Concagua tiene 4.000 y pico de metros, entonces él planeaba cruzar de Argentina a Chile con un avión, ¿sí? Que no lo había hecho nadie, o sea, en esa época todos los récords estaban por romper, récord de velocidad, récord de altura, él tenía un montón de récords mundiales, ¿sí? Pero ¿qué era Jorge Newbery? Era de una familia muy aristocrática y de mucho dinero, ¿sí? Seguime la línea. Era de una clase muy alta, pertenecía a un club social muy importante acá en Argentina, de la élite, gobernante, poderosa. Jorge Newbery, cuando empieza a hacer las hazañas en avión, empieza a generar invitaciones populares, o sea, eran 10, 15 mil personas en un país que tenía 1,5 millones de habitantes, que se juntaban a verlo a él despegar con el avión, se juntaban a verlo a él desplegar con un globo, tenía un globo que se llamaba Pampero, con el que creo que cruzó Uruguay. O sea, ¿y qué fue lo que generó? Era una persona totalmente elitista, de clase alta, de mucho dinero, que estaban totalmente alejados de lo popular, que empieza a bajar a lo popular. De hecho, se hace boxeador, es uno de los socios fundadores del Club Huracán. Hay un club acá de fútbol argentino, y ahí empieza la relación del fútbol con lo emotivo, ¿no? Que se llama Club Atlético Huracán. Y el símbolo del Club Atlético Huracán es el globo de Newbery. Okay. O sea, imagínate un tipo aristocrático de mucho dinero que se mete a fundar un club de fútbol, que boxea, que iba a los bares y era medio guapo, o sea, se peleaba con la gente, pero común. Entonces, ese fue uno de los primeros grandes velatorios importantes que hubo en Argentina, o sea, gente común llorándolo, ¿entendés? Calles y cuadras de gente llorando a Jorge Newbery. Flores, ¿viste? Fue uno de los primeros, ¿viste? Por eso digo, ahí se empieza a entender la vinculación entre lo que sería lo deportivo, lo pasional, lo emotivo, y algunas figuras que justo encajan en el lugar, el momento y la expectativa que se les pone, ¿sí? Porque también esa es la otra. Obviamente Maradona fue exitoso en la expectativa que se le ponía. Cuando yo te contaba de mi generación era eso, o sea, eh, ver a la selección argentina, vos sabías que era muy difícil que perdiera. Cuando jugaba él era muy difícil. Yo había visto a la selección del 78, que en el 78 él no jugó porque Garantizaba era, el éxito, Daniel, ¿no? garantizaba el Garantizaba el éxito. éxito. O sea, ese pibe rebelde, humilde, pobre, que hablaba mucho más de la gente humilde que de los ricos y que no le interesaba tanto, tenía su, o sea, obviamente le gustaba el lujo y todo eso, pero digo, ese muchacho te garantizaba el éxito
en los lugares a donde los exitosos querrían haber estado. Claro. ¿Sabes cuánto exitoso lo debe haber envidiado? Y hay otra cosa ahí que me parece también muy interesante marcar, que es que él consigue todo por sus logros. O sea, él no es un príncipe hijo de un rey, ¿eh? Él no es un tipo que es hijo de una persona rica. Claro, Él consigue todo por él mismo. se hizo ¿sí? campeón. Se hizo él mismo, ¿sí? Pero obvio, fíjate también lo que te muestra, que para ser humilde y pobre y llegar a destacar mucho, tenés que ser el mejor, que también me parece una injusticia. O sea, ojalá uno, siendo humilde y pudiendo hacer algunas cosas, pudiera tener una vida mejor, no que tenés que ser el mejor. Bueno, eso también muestra un poquito, o sea, yo no soy muy partidario de esta cuestión del mérito, o sea, como Maradona, no con la genialidad y el juego de él, pero hubo muchísimos jugadores. En Argentina siempre la salida social se buscó por el fútbol y por el boxeo. En general los chicos que juegan al fútbol siempre son de clases muy humildes y los boxeadores también. México sí tiene tradición de excelentes boxeadores, y Argentina tiene una tradición también de excelentes boxeadores, muchos campeones del mundo también de boxeo. Bueno, ese era bien el deporte popular, era el que hacía la gente de bajos recursos para tratar de escalar socialmente. Ahí tenés esa otra identificación, o sea, es ir a verlo pelear a él, y vos sabías, por ejemplo, Carlos Monzón, ¿no? En su momento, Carlos Monzón era un tipo muy humilde, que fue uno de los grandes campeones creo que de peso medio, y él, para que te des una idea, las primeras peleas casi no las podía hacer porque había estado tan mal nutrido en su infancia que tenía casi una artritis en los nudillos. O sea, él no podía, le dolía pegar. Ujú. ¿Me entendés? O sea, fíjate cómo condiciona la situación y la condición social con el desarrollo del deporte después. Pero verlo, Monzón fue uno de los primeros deportistas que congregaba a la gente. Monzón es anterior a Maradona. Es paralelo. Cuando Monzón empieza a apagarse, que era boxeador, empieza a aparecer la figura de Maradona como futbolista. ¿sí? La gente se juntaba en las casas para ver las peleas de Monzón. Después se juntaba para ver los partidos de tenis de Vilas, y después, bueno, obviamente sí, cuando aparece Maradona, acá había habido un mundial en el 78, pero ahí, bueno, había dictadura militar. Es un tema bastante complejo acá en Argentina entender eso. Había habido ya ídolos deportivos como Mario Kempes, Pasarela, ¿no? O sea, había ídolos deportivos. Cuando aparece Maradona rompe el molde de todo, porque era el súper habilidoso, que en Argentina había habido jugadores muy habilidosos como Maradona, pero que fue sobre todo en la década del 40, que por la guerra mundial no hubo mundiales. Entonces Argentina había ganado como 20 campeonatos sudamericanos, siempre a Brasil le ganaba todo el tiempo, por eso era el gran rival, todo el tiempo le ganaba. Pero cuando empieza a tener un poco más de peso el fútbol a nivel mundial, ahí Argentina no tiene tantas figuras y se queda medio encerrado en su propio mundo, creyéndonos que éramos los mejores, y bueno, nada, hay un par de mundiales que fueron desastrosos para Argentina, ¿sí? El que empieza a rearmar todo esto, bueno, fue la selección del 78 campeona, que ahí estuvo Maradona hasta último momento, y no sé cuántos días antes, el director técnico de esa selección, que era Menotti, le dice, no te voy a convocar. Porque si no hubiera jugado en ese mundial, creo que tenía 17, 18 años, Maradona. Hubiera jugado ese otro mundial, hubiera jugado 5 mundiales en total. Ese no lo jugó y Argentina salió campeón. Después jugó el del 82 y ahí Argentina no llegó a la última fase, pero no pasó. Y en el del 86, que es en México justamente, es donde explota con todo. Y después en el del 90 llegan también a la final, o sea, sale subcampeón jugando contra Alemania. La misma final, o sea, la final del 86 se vuelve a repetir en el 90. Lo que pasa es que en el 86 gana 3-2 Argentina, en el 90 gana 1-0 Alemania. O sea, digo, ahí tenés toda la mezcla entre deporte, pasión, emoción, clase social, identificación. ¿sí? Me parece que Está en juego, ahí es donde... claro. ¿Cómo? Está en juego todo, o sea, está en juego muchísimo en la cancha. Sí, está en juego todo. Y si querés ver también otro fenómeno, que eso también creo que es mundial, acá en Argentina se ve muy claro, la que empezó también a ser una figura muy importante en lo deportivo, inclusive el fútbol, es la mujer. La mujer hasta el 70, es más, yo te diría acá en Argentina hasta el 78 estaba medio excluida. Había gente que iba, o sea, había mujeres que iban a la cancha, todo, pero no era muy común preguntarle a una mujer, ¿vos de qué cuadro sos? No, a mí el fútbol no me interesa. A partir del 78 y por la selección argentina, mucha gente, muchas mujeres empezaron a ver fútbol.
Y más que nada eran hinchas de la selección. Después empezaron a hacerse hinchas de equipos. Hoy por hoy, la mujer es igual al hombre, o sea, van a las canchas, son fanáticos de tal equipo, arman grupos, o sea, eso ya hoy sí está. Bueno, ahí volvés también a lo mismo, o sea, ¿qué generó Maradona? Y el acercamiento también de otro género a las canchas, ¿sí? Y algo que también no es un detalle menor, Maradona está muy identificado con la selección. Si bien él es hincha de Boca, declaró su amor por Boca, en Boca jugó en realidad casi 2 años, o sea, no jugó tanto, o sea, su gloria deportiva fue más que nada en el Napoli, ¿sí? Y en la selección. Entonces está muy identificado a la selección. Pero bueno, empieza en Argentinos Juniors, que es un club de barrio, ¿sí? Y ahí juega casi 5 años, jugó mucho tiempo en Argentino. Ahí lo venden a Boca, en Boca juega un año, sale campeón con Boca, después de ahí lo venden al Barcelona, ahí le pegan una patada muy grande que lo lesionan y está casi un año lesionado. Y después, bueno, sigue toda su carrera hasta que va al Napoli. El Napoli es un equipo, para los que no saben, del sur de Italia. El sur de Italia también volvemos, fíjate que es lo mismo, se vuelve a repetir la misma historia. El sur de Italia es la parte pobre, o sea, la parte rica, el norte, Milán, Turín, Venecia, ¿no? Toda la región de Lombardía, es la parte poderosa, industrial, ¿no? De siglos de ducados, ¿no? El arte, que eso, Florencia no es norte-norte, pero ciudades muy poderosas. Nápoles era la ciudad de, ¿qué? De la camorra, de la mafia, del robo, de la gente humilde. Y él va a ese club, Napoli, que casi no tenía una historia fuerte futbolística, y lo hace salir campeón de Italia, de la Copa Italia, de una Copa Internacional, lo hace participar de la Champions League, o sea, le generó, por eso hoy creo que hay tanto dolor en Nápoles como acá en Argentina. En Nápoles es tremendo. Yo vi imágenes ayer y hoy es tremendo, porque siempre fue tremendo. En Nápoles siempre fue tremendo Maradona. Casas pintadas con su imagen. Bueno, ahí también vuelve a lo mismo. La coherencia, otra vez. ¿Con quién se identificó? Vos me podés decir, bueno, por ahí fue casualidad, por ahí en vez de haberlo comprado el Napoli, lo podría haber comprado la Juventus, que es del norte. Pero él, viste, siempre tenía a él, digamos, le gustaba la identificación con lo popular y más que nada humilde, de clase baja. Él siempre estaba de ese lado, viste. Con errores y aciertos, pero siempre estaba de ese lado. Y eso le generó un montón de cosas. Él estuvo mucho tiempo prohibido entrar en Italia. La famosa final del Mundial 90, Argentina, en el 90, el país que arma el Mundial es Italia. Maradona estaba jugando en Italia. Era ídolo del sur de Italia. Y en la semifinal, Argentina elimina a Italia. Imagínate eliminar a Italia, que es un país que creo que ahora tiene 4 campeonatos mundiales, en su propia casa, eliminarlo en semifinales. Entonces lo que se hace es ese fenómeno que también se puede ver, que es la final es Argentina-Alemania, y la cámara va enfocando cuando están tocando el himno argentino, y le enfocan la cara a Maradona, y Maradona empieza a insultar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estaban insultando el himno. Y ahí se ve la otra cuestión argentina. Él era estaba muy apegado a las cuestiones de los símbolos patrióticos, el himno, la camiseta argentina. Era lo máximo para él. Ya te digo, si bien le gustaba Boca, era hincha de Boca y todo eso, pero para él lo máximo era la selección argentina. Y él le dio a un montón de generaciones de jugadores argentinos el orgullo por la camiseta argentina. Claro. Si querés ahí, no para entrar tampoco en detalle, pero ahí se puede entender por qué en Argentina a veces no es tan querido Messi, que a mucha gente se sorprende y dice, pero ¿por qué a Messi no lo quieren tanto en Argentina? Porque Messi no jugó mucho acá y porque ya te digo, eso sí es habladurías. No, que no tiene amor por la camiseta, que en Barcelona juega re bien, acá juega mal, bueno, todas miradas, ¿sí? Pero tenía que ver con esto, ¿entendés? O sea, Maradona jugó con un tobillo roto en Claro, el que Mundial. rompió y siguió, ¿no? O sea, era tanto la euforia que continúa con el juego. Claro, él hacía cualquier cosa, tenía el tobillo hinchadísimo en la final esa, en la final que jugaba contra Alemania. O sea, era desesperación. Entonces ahí volvés a lo mismo. Hay ¿Cómo no un identificarse escritor, con esa persona? hay Sí, un escritor, Luciano de Chersano, que dice que lo vio y quedó enamorado. O sea, que Maradona es la simetría de la perfección. O sea, que ahí todos, o sea, es el héroe que, que te devuelve todo. O sea, la gente lo sí. veía y se enamoraba inmediatamente. Porque ahí va lo que te decía yo.
él cumplía lo que esperabas, y por ahí lo que esperabas era mucho. Entonces vos estás esperando algo que es mucho, que lo más probable es que no te venga, y él te lo daba. El presidente de la nación de acá dijo ayer, bueno, ayer lo repitió varias veces, hoy lo dijo, solamente nos dio alegrías. Como diciendo, está bien, obvio que hubo muchísimo alrededor de discusiones, pensá que mediáticamente la acá era tremendo, ¿no? Entonces, que si el hijo no reconoció que esto, entonces, lo que quiso decir el presidente fue, pero uno, y vuelvo a la primera frase, ¿no? La que te dije Fontana Rosa, a mí no me importa lo que hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Con la mía. El presidente acá dijo, a nosotros nos dio alegría, Maradona nos dio alegría, no nos dio ninguna tristeza, ¿viste? Desde ese lugar, desde el lugar de futbolista, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Te enamoraba verlo jugar, ¿sí? Porque cumplía lo que parecía imposible de cumplir, él te lo cumplía. Eso es lo fuerte. ¿Viste cuando vos estás, y sacando del ámbito del fútbol, vos estás en cualquier situación de vida y decís, necesito que pase esto y qué difícil que pase, lo podrán hacer y en general no pasa. Él sí, con él pasaba. Con él pasaba lo que uno decía, no va a pasar. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, ya te digo, ese equipo del 86 tenía muy buenos jugadores. No es que eran malos jugadores, han salido campeones del mundo. Pero esa, por ejemplo, es otra de las cosas que se toma mucho en cuenta con Maradona analizándolo como futbolista, que tampoco es mi función, ¿no? Pero él estaba rodeado de jugadores que tal vez no eran tan buenos. Entonces, por él se consiguió un plus y te hacía esto, era sentarse a verlo. Yo me acuerdo el Mundial 86, yo tenía 17 años, ¿sí? Era sentarse a verlo y vos sentías que se podía ganar con él. Años después, o sea, hoy juega la selección argentina, bueno, no hay Mundial, pero. Y vos decís, sí, por ahí perdemos, ¿no? O sea, por ahí no sé qué. O sea, no tenés esa seguridad que te daba él. Él te daba la seguridad Que hasta en lo necesitamos, imposible. o sea, lo que me estás diciendo, Daniel, es que era un ser humano que daba certezas. Bueno, fíjate qué sensación parecía con un dios. Sí, claro, por eso entonces, claro, o sea, es un ser humano, o sea, por lo general todos los seres humanos, ¿no? Son inciertos, pero aquí Claro. decía que era el ser humano que daba certezas. Él en lo suyo te daba certeza, Claro. ¿sí? Que es lo que en la jerga deportiva dicen, hay pocos jugadores que son capaces de definir un resultado. Ahí sí te van a decir Messi es uno, Ronaldo es otro, bueno, Maradona, Pelé, ¿no? Todos te van a decir eso. Pero bueno, ahí tenés, vos podías estar, era minuto 89, faltaba un minuto para terminar un partido, y vos decías, por ahí algo hace este tipo. Y lo hacía. Sí. Y entonces tenés un humano que te da una certeza, ¿y qué más parecido a un dios? Y que es un humano. Después, y ahí acá está la parte crítica mía a nivel social, no a Maradona, la parte crítica mía es, después uno se puede poner a pensar si esa alegría que te da el fútbol en ese momento, donde ganás una Copa del Mundo sería lo máximo, pero donde ganaste un partido de eso, ¿para qué serviría para mi vida propia? Ahí yo creo que lo que entra es lo que hablamos hace un rato. Tal vez para mi vida propia lo que me sirve de Maradona es esto, reconocer errores, poder hacer algo con eso, ¿sí? Ahí yo la crítica que hago por eso es al deporte en sí, no solo al fútbol, el deporte en sí es espectáculo y es, entonces, ¿por qué nos quedamos tan pegoteados con el deporte como algo de felicidad y de emoción, cuando tal vez podríamos volcar eso a otros aspectos de nuestra vida? Pero eso ya tiene que ver con la psicosociología, ¿no? Ahí ya me pongo desde otro lugar, ¿no? Digo, la verdad que qué bueno si uno pudiera gastar mucha esta energía en hacer otras cuestiones de vida. ¿Cómo en ¿Sí? cuáles, Daniel? Y, a ver, por ejemplo, tener el coraje que uno puede ver en estos ídolos para hacer cosas en su propia vida que no se anima a hacer. Mirá, el otro día hablaba con un paciente y le decía, ¿no? El paciente tenía un problema de pareja y estaba muy mal y no lo podía dejar, no la podía dejar a la persona. Y digo, ¿sabes qué es el héroe para vos? Es un señor grande, muy identificado con lo heroico. Una película sobre todo que es El último samurái, la película de Tom Cruise, tiene como 20 años, ¿no? Donde hay una escena donde el samurái se va a suicidar con una espada, bueno, él está siempre con esa imagen, ¿no? Heroica. Volvemos también al prototipo, ¿no? Del hombre macho, recio, héroe, el cowboy, lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, no, acá. Y yo le digo, ¿y qué es lo heroico en nosotros, en la persona común? Por ahí lo heroico no es suicidarme,
ir a una guerra y matar a 20 personas, hacer un gol como Maradona. Por ahí lo heroico en mi vida es poder decidir algo que me cuesta mucho. Es tal vez tener una adicción, alcoholismo, tabaquismo, lo que sea, y decir, yo voy a hacer algo con esto, voy a consultar con algún profesional. Eso es lo heroico en nosotros. Tener una mala relación y decir, bueno, vamos a encarar esto de alguna forma para que se mejore o Sí, para que se termine. claro. Eso es lo heroico hoy. Eso es lo heroico para todos los que estamos, que no somos justamente héroes. Y ahí está el gran mensaje. Entonces, volviendo a lo de Maradona, es esto. Él era heroico en su disciplina, que era el fútbol, era heroico y era el héroe que te cumplía lo que solamente cumplen los dioses. Con eso solo alcanzó. Ahora, ya te digo, a mí me encantaría que nosotros como seres humanos también pudiéramos poner un poco de energía en ser héroes de nuestras propias vidas, y ahí vuelvo a lo mismo, ser héroe de nuestra propia vida, y yo con 50 años no puedo jugar al fútbol. Mi heroicidad no va a pasar por ahí, va a pasar por otra cosa, por tomar alguna decisión que me cueste hacerla, por darle algún rumbo a mi vida, y ahí también es otro tipo de mensaje. Pero bueno, eso ya tiene que ver también con construcciones mediáticas, sociales, culturales. ¿eh? No sé, los colectivos feministas, eso por ejemplo, eso es heroico. Sin ¿Y duda. qué tiene de heroico? Y no sé, me estoy juntando con otra gente y voy a un lugar y bueno, eso es lo heroico para nosotros, para todos, eso es lo heroico en lo humano. Es lo que consigue cambios, es lo que consigue que la gente piense, ¿sí? Ahora no, el héroe es el que se tira paracaídas del edificio del rascacielos, no sé qué. Y bueno, eso puede ser heroico, ¿no? Pero me parece que el heroísmo para nuestras propias vidas tiene que pasar por nosotros decisiones internas, donde uno es rival de uno, donde uno tiene que mejorarse uno mismo. Sí. ¿Sí? Dejar de ser nuestros propios enemigos. Eso, sí. Daniel, Conócete. increíble. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo y por darnos este cachito de la vida de Maradona. Gracias por estar en Café Sin Ego. Se nos acaba el tiempo. Se nos Bueno, da para más. Ya te invitaremos a hablar de otras cosas. bueno, Y pues, encantado. ¿algún mensaje que nos quieras dejar ya para cerrar? Nos queda un minuto. Un minuto nada. A ver, tomando en cuenta el tema que nos convoca, que es lo de Maradona y la heroicidad, el mensaje es lo que acabo de decir. ¿Por qué no somos héroes de nuestras propias vidas también? Si nos enseña algo y si nos conmueve en algo, esta muerte tan querida y tan dolida en Argentina y en muchos lugares, que nos enseña, ¿no podemos ser héroes y hacer ese acto de nuestra propia vida? Sería excelente. Empezaríamos a tener una vida mejor, ¿sí? Empezaríamos a vivir un poquito mejor. Y si nos damos cuenta que lo heroico pasa por los pequeños actos que Por hacemos. supuesto. Daniel Salerno, Ese es el... muchísimas gracias. Te mando Bueno, un abrazo desde México, Argentina, y un abrazo muy, muy saludos a México, bueno. grande. Saludos. Chao.